Doctor Adrián Sandoval, especialista en medicina interna del Hospital de las Flores. Buenas tardes, gracias por tu tiempo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pablo. Gracias a Bueno, vos por la no, por invitación. favor. El 29 de octubre es el día elegido por la OMS para celebrar, conmemorar el Día de la ACV. ¿De qué se trata y qué es? Bueno, sí, es una fecha que fija la OMS, dada la alta prevalencia de esta patología, la trascendencia que tiene en cuanto a la mortalidad que genera y al gran grado de discapacidad, es la principal causa de discapacidad. Y bueno, la idea de esta fecha es que tomemos un poquito conciencia, que prestemos atención, tanto la población como el ámbito sanitario, en cuanto a qué medidas podemos optimizar para prevenir esta patología, que tiene muchas conductas que podemos ver y prevenirlas. ¿Qué es el ACV? Bueno, el ACV es un déficit que se genera a nivel neurológico, causa de una falta de aporte sanguíneo y de oxígeno en forma consecuente al tejido cerebral, ¿no? Esto se puede dar generalmente por un mecanismo que es la interrupción de algún vaso sanguíneo en forma brusca. Esto es lo que nosotros llamamos los médicos como accidente cerebrovascular isquémico, que vendría a ser algo similar a lo que pasa con las arterias coronarias en un infarto, ¿no? Que se tapan y ese tejido que está dependiendo de ese aporte sanguíneo no lo recibe. En consecuencia, tiene su déficit de función. Esto se ve en el 80% de los ACV. Hay otros ACV en que esto se genera por una hemorragia, que son los ACV hemorrágicos, que a veces pueden ser por un aneurisma que se rompe, que es una dilatación patológica de las arterias, o algunas otras causas también, ¿no? Pero principalmente el 80% se debe a eventos isquémicos, ¿no? Por ¿Uno es más grave que el obstrucción del otro? flujo sanguíneo. Generalmente a veces tiene una presentación más grave, más súbita, con deterioro del cuadro de conciencia, los ACV hemorrágicos, ¿no? Y a veces requieren alguna conducta neuroquirúrgica de urgencia, depende del grado de magnitud. Pero hay ACV isquémicos que son extensos y que son más graves que algunos ACV hemorrágicos que generalmente no tienen gran repercusión. Pero sí, generalmente los ACV hemorrágicos tienen un deterioro más brusco y consecuencias más grandes. Después sí, obvio que hay sintomatología que nosotros tenemos que saber identificar para nosotros, para familiares, para vecinos, y que ameritan hacer una consulta médica precoz. Son cefaleas, ¿verdad? Sobre todo las cefaleas de inicio brusco, de intensidad muy aumentada para lo que uno está acostumbrado. Hay gente que tiene migrañas, pero esta cefalea que excede al dolor habitual, que se presenta con vómitos, con náuseas. Obviamente que si altera el estado de conciencia, esto genera una alarma suficiente como para hacer una consulta. Inestabilidades en la marcha, mareos, vértigo, dificultad para expresarse o para comprender también. Que alguien hable arrastrando la palabra. Obviamente alguna asimetría facial, desviación de la comisura labial, dificultad, debilidad para mover algún miembro. Parte de parálisis en la cara o no poder mover un brazo también, por ejemplo. Sí, un entumecimiento facial, asimetría, que uno vea que tiene la comisura desviada. Esos son síntomas que nos tienen que generar hacer una consulta precoz al servicio de urgencias. Llamativamente, Pablo, cuando uno lee algunos trabajos, la mayoría de la gente no identifica a veces esto como algo que puede estar relacionado con una ACV. Y eso es llamativo. Uno ve en el servicio de emergencias que a veces un dolor de pecho es sobreestimado, ¿no? Cualquiera tiene un dolor de pecho, hace una consulta precoz pensando que puede tener un infarto. Claro. Pero con lo que es el accidente cerebrovascular, a veces uno ve que no, la consulta la hace un familiar. Dice, lo veo a mi papá que tiene la boca desviada, él no lo nota, pero yo sí me doy cuenta, o tiene alguna debilidad, o camina torcido, y a veces el paciente no identifica esto, como que puede ser una ACV. Entonces, hace una consulta capaz tardía. ¿Sí?
Y cuanto más Y tarde esto peor, es es decir, lo importante importante. es la consulta temprana. Si uno detecta el síntoma, enseguida concurrir al médico, porque cuanto más temprano comienza el tratamiento, más probabilidades de sobrellevarlo de mejor manera hay. Sí, sí, hay una frase que en todos los neurólogos, en todos los consensos, en todos los trabajos se dice que tiempo es cerebro. Más rápido, más precoz hagamos la consulta, Bien. más tejido cerebral podemos mantener indemne. Y, en consecuencia, menor es el grado de discapacidad que queda. Claro. ¿Qué se hace? ¿Qué hacemos nosotros los médicos cuando detectamos esto? Hay una terapia que se llama terapia trombolítica, que está destinada a en los ACV isquémicos que estamos hablando, ¿no? Que son el 80% como hablamos, que está destinada a disolver ese coagulito que se forma y está obstruyendo la circulación. Y obviamente esta terapia tiene mejores resultados cuanto más precoz se hace, desde el inicio de los síntomas, Claro. ¿no? Después de las 3 horas, y en algunos pacientes se puede llegar a hacer hasta las 4 horas y media, pero ya después no se realiza. Que quizás no está disponible en todos los centros, a veces en zonas rurales todavía no está implementado, se está haciendo en todos los consensos hincapié en que se realice en todos lados, apoyados a veces por telemedicina en centros que, como nosotros, estamos en áreas donde no hay neurólogo, hay localidades que no hay neurólogo. ¿Cuáles son las mayores Sí. consecuencias que presenta? Mira, obviamente que depende del ACV, la magnitud depende del vaso que resulte afectado y del tejido que resulte involucrado, ¿no? Sabemos que cuanto más rápido es la consulta, nosotros hay un montón como médicos, un montón de variables que tratamos de controlar, la hipertensión, la glucemia, un montón de cosas para minimizar ese daño. Pero bueno, las secuelas pueden ser variadas, desde discapacidades leves que pueden afectar debilidad en un miembro, no una ausencia de motilidad global, ¿no? Pero hasta gente que queda postrada, digamos, en una cama con una hemiplegia, con imposibilidad de mover un hemicuerpo. De déficit del lenguaje, incapacidad para poder expresarse, déficit visuales. Realmente, sí, las consecuencias son graves y los tiempos para poder recuperar esa función, digamos, lo que puede llegar a ser recuperable, son largos, requieren de equipos multidisciplinarios. Ya, digamos, toda esta patología, desde el diagnóstico, está requiriendo abordaje interdisciplinario. Hay muchos centros que están formando unidades de stroke, unidades de ACV, donde ya con médicos de imágenes, emergentólogos, neurólogos, kinesiólogos, trabajan desde un primer momento interdisciplinariamente. Quiere decir que Pero bueno, esto es lo que el tratamiento y la recuperación es compleja y no siempre es total, suelen quedar secuelas. no siempre trastornos de memoria, a veces cuando no son secuelas motoras, son secuelas que son incapacitantes para continuar con una actividad laboral. Y esto en personas jóvenes es un costo significativo. Claro. Así que a veces no tienen que ser secuelas motrices muy exageradas, pero que a veces son trastornos de memoria, pérdida de la capacidad de atención, ni hablar de problemas de expresión o de comprensión, ¿no? Que afectan la capacidad laboral de una persona. Siempre es mejor prevenir que curar y que hacer tratamientos. ¿Cuáles son las recomendaciones? Tener buenos hábitos. O sea, digamos, cigarrillo, tabaquismo, suspender. Evitar el sedentarismo. Evitar el sedentarismo, hacer actividad física, lo mismo que para las patologías cardiovasculares. Se recomienda hacer 30 minutos al menos de actividad física, mínimo 5 días a la semana. Obviamente acorde a la edad de cada uno, pero aunque sea una caminata enérgica, 30, 40 minutos 5 días a la semana, es recomendable. Tener una buena dieta, disminuir el consumo de grasas saturadas, controlar, digamos, el estado, hacer controles médicos periódicos para detectar si hay alteraciones en la glucemia, si hay una diabetes, una hipertensión arterial que no está controlada, actuar en consecuencia, ¿no? Seguir las recomendaciones
de la ingesta baja en sodio, de actividad física que también sirve para controlar la presión arterial. O sea que esas son las recomendaciones, obviamente. Obviamente no hablar del consumo de sustancias como cocaína o algún otro tipo de sustancias, pero básicamente son esas, que son las que son comunes a un montón de patologías muy prevalentes. Claro. Pero a la vez son las que uno ve en el consultorio, en la consulta, que son las que cuesta mucho que los pacientes adhieran a esto. Todos saben lo que no hay que comer, todos saben lo que no hay que hacer, pero por eso son útiles estas fechas para tomar conciencia, tanto en la población como en el equipo de salud, de tomar medidas, de hacer actividades que promuevan, ¿no?, una vida saludable, y que en lugar de tener que actuar una vez que la patología ya está presente, una vez que ya viene el paciente a la guardia con un déficit, poder actuar en consecuencia. Obviamente ni hablar de pacientes que ya tuvieron esto, de tener conductas para no volver a tener otro episodio, porque esto sucede, ¿no?, y con consecuencias más graves. Doctor Adrián Sandoval, muchas gracias por su tiempo. Bueno, Pablo, no, gracias a vos por la invitación y bueno, cuando gustes, acá estamos. Abrazo grande.